¿Qué tal, queridos amigos? Buenas tardes, soy Mayra Mangal de People en Español y me encuentro aquí con el gusto de recibir a la doctora Alisa Lifshitz. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Encantada de estar contigo, Mayra. Y bueno, esta tarde vamos a hablar de varios temas importantes, todos respecto al coronavirus COVID-19, que es uno de los temas, pues el tema más importante que hay actualmente en el mundo. Ella contribuyó por muchos años con Univisión, ha colaborado con People en Español y bueno, ahora ella es la directora editorial y copresidenta, si es correcto, de Salud y Vida, el programa de Salud y Vida, obviamente, que cumplió recientemente 10 años. Bienvenida, muchísimas gracias. Encantada de estar contigo, Mayra. Y gracias por este tiempo. Y bueno, vamos a empezar primero que nada con una pregunta muy importante que es el coronavirus. ¿Qué es lo que hace en el cuerpo y por qué ataca como tan violentamente? ¿Por qué está causando tantas muertes? Bueno, el coronavirus básicamente lo que sucede es lo siguiente. Si una persona está infectada, cuando estornuda o cuando tose, lo que sucede es de que una persona que está cerca, estas partículas de virus a través de las gotitas van a entrar ya sea por la boca, por la nariz, por los ojos, o si esas gotitas caen en una superficie, alguna persona que las toque, si se toca la cara y no se lava las manos antes, también al tocarse la cara por la boca, la nariz o los ojos, esas partículas contienen el virus y el virus va a entrar al cuerpo de la persona que no está infectada. Entonces la persona se va a infectar y las partículas de virus van a entrar a la parte posterior de la garganta y la parte posterior de las fosas nasales. Al entrar se van a adherir a las membranas mucosas y las partículas de virus entonces van a unirse a las membranas. Lo que sucede es que el coronavirus es un virus redondo que tiene una proteína picuda y esos picos le permiten entonces unirse a la membrana y al unirse a la membrana, adherirse a la membrana, el virus puede entrar a la célula. Cuando entra a la célula, su material genético hace que la célula deje de funcionar normalmente y entonces empieza a permitirle al virus reproducirse. Cuando se reproduce, estalla la célula e infecta a las células vecinas. Empieza entonces a bajar por los bronquios, llega a los pulmones e infecta la membrana de los pulmones y entonces se inflama la membrana. Eso daña al alveolo, que es el saquito, cuya función es proporcionar oxígeno que circula por todo el cuerpo y también remover el dióxido de carbono cuando nosotros exhalamos. Cuando se empieza a inflamar esa membrana, obviamente no se puede ni remover el dióxido de carbono ni distribuir ese oxígeno y además cuando empieza a inflamarse esa membrana, también empieza a acumularse el líquido, puede acumularse pus y además hay células muertas. Entonces ya de lo que se trata es una pulmonía o neumonía o una infección. Puede entonces también venir una bacteria y además del problema de la pulmonía por el coronavirus puede haber una infección de pulmonía bacteriana agregada. En casos muy severos, la persona puede necesitar ventilación asistida y muchas veces, a pesar de la ventilación asistida, puede no subsistir. En casos muy severos, además de afectar el pulmón, puede afectar otros órganos, puede irse al sistema gastrointestinal, causar diarrea, puede irse al hígado, a los riñones, a otros órganos. El problema principal, además de todo esto que ya te mencioné, que suena súper horrible y violento, y además que esto puede pasar en horas, ¿no? ¿Correcto? Exactamente, depende. Las personas más vulnerables son obviamente las personas que son mayores de 60 años, las personas que tienen un sistema inmunológico deprimido, las personas que tienen otras enfermedades como diabetes, asma, problemas cardiovasculares. Pero el problema y por qué nos debemos de preocupar todos es lo siguiente. Primero, el virus es muy contagioso. 1 de cada 5 personas no saben dónde se contagiaron. Los expertos piensan que por cada persona que nosotros identificamos, hay 20 casos que no sabemos
pero hay 20 casos más por cada persona que identificamos. Y nosotros no identificamos muchos casos que son asintomáticos o muy leves porque no se han hecho las pruebas. Simplemente aquí en Estados Unidos sabemos que empezamos muy tarde a hacer las pruebas y que no se han hecho todas las pruebas que se necesitan. Y eso es solo en este país. Nosotros sabemos, por ejemplo, como en México, ni siquiera se están haciendo las pruebas que se necesitan. Y así es en muchos otros lugares del mundo. Ahora, segundo, las personas jóvenes, muchos de ellos no se van a enfermar seriamente, pero no sucede en todos los casos. El 80% de los casos son asintomáticos o tienen casos leves, pero el 20% son graves y 5% son críticos. Ya hablamos de los casos más graves y quienes son más vulnerables. Pero esas personas que quizás son asintomáticos y que piensan, bueno, a mí no me va a afectar, pueden contagiar a alguien, y ese alguien puede ser el papá, puede ser el abuelo, y ellos pueden no saber que lo están haciendo, pero puede ser un ser querido. Entonces, tenemos la responsabilidad nosotros, como comunidad, como parte de la comunidad y como sociedad, de realmente tener cuidar, exactamente, de protegernos y proteger a otros. Entonces, por eso mismo tenemos que tener esa responsabilidad. Y que por eso nos han pedido que guardemos lo que llaman distanciamientos o distancia social, ¿no? Para que estemos a 6 pies de cada persona y que no salpiquemos esa saliva, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y que nos lavemos las manos con frecuencia. Y de hecho en California, por ejemplo, ahorita únicamente que haya una razón importante para salir, nos están pidiendo que nos estemos quedando en casa. O sea, desgraciadamente, en Estados Unidos en este momento y en muchos países del mundo no hay liderazgo realmente para que se pueda contener las epidemias. En lugares donde ha habido un liderazgo bueno, como en Hong Kong, se ha controlado la situación. En China, aunque inicialmente no lo hubo, después lo hubo y se ha controlado impresionantemente. Y sabemos cómo se controlan esas epidemias, pero cuando no se controlan, realmente puede haber una situación en donde los recursos de salud no alcanzan para controlar las epidemias y puede ser que en un momento dado no se tengan ni ventiladores suficientes y se tenga que decidir a quién salvo, a esta persona o a esta persona. Y en este momento no tenemos suficientes máscaras para los proveedores de salud, no tenemos suficientes equipos para que puedan ellos mismos protegerse. Nosotros no mandamos a los soldados sin sus pistolas y sus armamentos. Sin fusil a la guerra, ¿no? Exactamente. Estamos mandando a muchos de los proveedores de salud sin protección a cuidar a los pacientes. Están creando máscaras. En Nueva York estaban enseñando un reportaje en donde están haciendo las máscaras porque no hay suficientes máscaras. No es justo.